Dios les bendiga, soy el pastor José Darío Zuleta, este es Mensajero Fiel y hoy con una nueva reflexión en torno a la escatología bíblica. Y es que la escatología nos da razones de la supuesta tardanza del Señor. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3 y el versículo 8, allí nos dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es importante establecer la tesis que el plan divino de Dios se desarrolla según el tiempo de Dios, y ponemos tiempo entre comillas, es decir, que aunque decimos que hay tiempo en Dios, realmente no lo hay. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Amados, aunque otros voluntariamente ignoren el plan de Dios, no lo hagan ustedes. Eso es lo que prácticamente nos está diciendo el apóstol Pedro. Es decir, que para entender el plan divino es necesario tener en cuenta que lo desarrolla el Dios eterno, él mismo. Es decir, que no está desarrollado según el tiempo humano, sino en consonancia con el reloj de Dios, con el reloj eterno de Dios. Es decir, que hablaríamos de un tiempo en Dios, pero no un tiempo como el nuestro. Vamos a mirar un ejemplo de ello que está en Hechos, estos capítulos 1 y versículos 6 y 7, que dice: allí los discípulos le preguntaron por la restauración de Israel. Le dijeron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y miren lo que le respondió el Señor a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La diferencia entre estos dos modos de usar la palabra tiempo la podemos encontrar en el idioma griego. Hay tiempo que es cronos, del cronómetro, del reloj, y hay kairos, que es tiempo, pero de oportunidad. Una cosa es decir, por ejemplo, los chefs usan mucho para hablar de el tiempo, como el cronos. Entonces dice, monta la vasija a la estufa y la deja 5 minutos a un término tanto de grados de calor, bueno, todo esto. Y desde allí se está hablando del tiempo lineal, del cronos, pero no es eso mismo para hablar de una oportunidad, de un momento, de aprovechar cierto momento de la historia, que no tiene que ver tanto con el cronos, sino con la oportunidad que se presenta en el momento. Por ejemplo, la señora que no está siguiendo directamente un tiempo, sino que sabe a qué momento bajar la olla del fogón, pues ella va a decir algo como, dejémoslo un momentico más para que quede al punto. Y a ese punto es lo que se le llama la sazón. Por eso el Señor le dice a los discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, para hablar del momento perfecto, del momento en que las cosas quedan donde tienen que quedar. Eso es potestativo solo del Padre, del Dios eterno. Así que el tiempo de Dios, ese kairos, es oportunidad. Y según Jesús, no debe preocuparnos su cumplimiento, pues es potestad de Dios cumplirlo solo cuando Él quiera. Y más que cuando Él quiera, como un arrebato, pues es cuando Él así lo tenga determinado en su experiencia, en su pericia, para llevar esta historia a lo que Él quiere, una historia renovada y con una trascendencia
de eternidad. Porque el fin de la historia tampoco es el cataclismo o el acabose o la destrucción. Es posible que entre en un deterioro y en una destrucción, pero Dios llevará sobre todo la naturaleza y el universo mismo a un estado de eternidad, de plenitud. Sobre todo eso lo podemos sentir más que el universo en sí, lo podemos sentir nosotros, los seres humanos, que vivimos tan poco tiempo en relación al universo. Vivimos 80, 100 años. Cuando una persona vive 100 años, a nosotros nos parece pues que ha vivido bastante. Por eso entonces el apóstol nos dice: no ignoren. Y nosotros tampoco lo debemos ignorar, que para nosotros la palabra rápido no es lo mismo que para Dios. Pues para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Entiende la diferencia que marca el apóstol en esto, tomándola ya del Antiguo Testamento, del Salmo 90? Claro, las cosas de Dios suceden con prontitud, solo que a nosotros la espera nos desespera y terminamos creyendo que se está tardando, porque lo estamos midiendo con el reloj nuestro. Y desde aquí tenemos que decir, aunque los sabelotodos lleguen a decirnos que el Señor no va a venir a juzgar el mundo, que lo que pasa es que nosotros percibimos mal lo que Él nos quiso decir, no le vamos a creer, pues una prueba de que Dios sí va a venir es su divina providencia. ¿Qué es eso? Que Él le hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, que Él sigue sosteniendo el mundo. Entonces, si Él sustenta el universo, Él vendrá a juzgarlo. ¿Por qué? Porque tiene todo derecho en hacerlo. Más bien, preparémonos para la oportunidad que Dios tiene y que nosotros podamos estar en fe, moviéndonos en el tiempo de Dios. Paz de Cristo para todos.